Este pueblo del extinto municipio de Casillas del Ángel está emparentado con el Valle de Santa Inés por endogamia. Se le llamó los Llanos del Otro Valle y los Llanos de Santa Inés, pero la ermita, levantada en la década de 1790, cambió su nombre. Hoy en La Pionada, los Llanos de la Concepción. Con mis trajes de pionada, tras las labores bien hechas, si no es por la mano amiga, se perdía la cosecha. Con el plan de reestructuración parroquial de Fuerteventura, culminado en el año 1792 por Antonio Tavira y Almazán, el pago de los Llanos de la Concepción pasó a pertenecer al recién creado de Casillas del Ángel. Como consecuencia de la Constitución de 1812 y la posterior división territorial de municipios, dicho lugar formó parte del municipio de Casillas del Ángel hasta el 21 de septiembre de 1926, fecha en que dicho municipio desapareció al ser anexionado con el de Puerto de Cabra. Los molinos de gofio y las fábricas de cal cambiaron el rumbo de este pueblo. Los molinos de viento, como este de aquí, se introdujeron en Fuerteventura entre finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, favorecidos con la presencia de los vientos alisios. Esta ermita se construyó entre 1784 y 1796, siendo su principal impulsor José de Armas, que se convirtió en fiador de la obra, y todo el vecindario se comprometió a la dotación y al mantenimiento del templo. Este fue bendecido el 20 de marzo de 1798. Pues nuestra primera entrevista en el pueblo de Los Llanos hemos querido hacérsela a doña Estrella Aguiar y a don Eustaquio Armas. Aunque no nacieron aquí,
han vivido muchos años aquí. Estrella cuida esta bonita ermita. Y el amigo Eustaquio, que lo conozco desde hace muchos años, siempre de broma, él siempre está de broma, Eustaquio. Siempre te gusta una bromita, ¿verdad, Eustaquio? Es lo mejor que hay. Lo mejor que hay es alguna broma que... Estar siempre contento, ¿verdad? Sí. Pues si tú no estás aburrido, no tiene gracia. Y Estrella, que cuida esta bonita ermita, ¿cuántos años, Estrella, cuidando esta ermita? Desde muy jovencita. Empecé y empezamos toda la juventud, veníamos a arreglar la iglesia para la fiesta y sin ser para la fiesta. Hacíamos banderillas y hacíamos todo. Desde pequeñita no, porque ya habían otros mayores, pero desde que yo empecé ya seguí y no he terminado todavía, hasta que Dios quiera. Hay que decir que tú naciste en Weimar y desde muy jovencita te viniste para el pueblo de los Llanos. Sí, desde 4 años. Tenía 4 años cuando me trajeron. Y bien, en las labores de la casa, del campo, y aquí vine a la escuela que estuve aquí. Hice la comunión aquí, me casé aquí y me moriré aquí, ¿será? Digo yo, eso ya no lo puedo asegurar. Esperemos que dentro de muchos años. Hay que decir que se vino en barco desde, como bien dice, desde con 4 añitos. Sus padres, su padre de los Llanos, su madre del Valle de Santa Inés, medianero. Sí, mi padre se fue a Tenerife, pues habían los 2 hermanos mayores, estaban ya, y entonces nació mi hermana y nací yo allá. Y luego nos vinimos y así, luchando. Sin embargo, Eustaquio nació en Tamariche. Sí, señor, sí. Tu abuela era de Tamariche y era partera, además. Mi abuela era de La Palma. Mi abuela procedía de La Palma. Mi abuelo sí era de Tamariche. Y era la partera del pueblo. Sí, sí. Y antes era muy frecuente, cuando iba a dar a luz la mujer, iba a casa de la madre. Ella se trasladaba a casa de donde estaba la que iba a dar a luz. Y después te viniste para Tefía, ¿no? Sí, pues, un par de días tenía cuando vine para Tefía. ¿Qué hacías en Tefía tú? A ver, cuéntame de chiquitillo. Que tenía 7 años, 6 años por ahí, cuidando una cabra y yendo a la escuela. Cuidando las cabras y yendo a la escuela. Sí, una cabrita o 2 que tenía. Mi padre tenía 2 cabritas y las soltaba para ir a cuidarlas. Y después venía y iba para la escuela. Siempre llegaba a hora de cerrar la escuela. Siempre llegabas tarde. La maestra me decía, ¿qué viniste? A cerrar el colegio. Digo, eso me hizo tarde. Siempre se te hacía tarde. Sí. Eso era frecuente antes también, Eustaquio. Sí, claro. Tus padres, cuéntanos algo de tus padres. Cultivan, trabajando, ganado, las tierras. Trabajando fijo. Cuando el ganado ya éramos nosotros grandes, ya tenía ganado mi padre, pero, ¿sabes? Las cuidamos nosotros, mi hermano y yo. Y aquí que viniste muchas veces a arrancar, a trillar. Sí, y a arar. Hacía cementera con don Santiago Padilla. Suárez. García Padilla Suárez. Se llamaba el viejillo. Siempre trabajando la tierra, como tú también, Estrella, ¿no? Yo también. ¿Cuánto trabajo, ¿no? en este pueblo? Pero yo qué sé, como es así al aire libre, nadie ¿Te presionaba? Ni, la verdad, a mí me gusta y me pongo distraída, empiezo sin ganas y ya sigo y me parece como si fuera una gran cosa. ¿Cómo era el día de una niña cuando tú trabajabas la tierra? ¿Te levantabas tempranito? Tempranito, y si íbamos a un baile por la noche, pues temprano, ya los bailes no duraban por la mañana como ahora. Temprano, siempre mi madre con nosotros, nos veníamos a casa a dormir, levántense ya. Yo qué sé, temprano, a las 6 o 7, más no dormíamos. Venga, a arrancar a cuidar las cabras o yo qué sé, lo que había que hacer en la casa. No además, tus padres también tenían un huertito, ¿no? Sí, tenían un huertito y lo tenemos allí, está. La verdad es que no se llevaron nada para allá, tanto como trabajaron, ni yo tampoco me llevo. Pero bueno, teníamos el huertito y de ahí, pues mi padre estaba siempre plantando esto, lo otro.
Y nosotros también ayudándole, siempre mandándonos. Pues los niños hoy no se mandan a nada. Ni se pueden mandar los niños, ni se puede trabajar con animales, ni nada. Mi padre tenía sus burros, sus cabritas, para el trabajo y para toros, tenía toros. Yo qué sé, tuvo hasta un camello que madre no me quiero ni acordar. ¡Uy! ¿Atravesado el camello? Y así, suma y sigue, yo qué sé. Hay que decir que tristemente tu abuelo falleció Mi trabajando, sacando torta, ¿no? Lavando tierra Tierra para hacerle para el techo de las casas. Y mi madre, mi abuela la pobre, pues se quedó viuda con 3 hijos. Una era hembra y los 2 varones. Y mi padre era el mayor. Y entonces pues él fue quien era el responsable, como el otro que dice. Uh-huh. Y la verdad que trabajó mucho, mucho, mucho. Y esa herencia me la dejó a mí. Uh-huh. Eustaquio, ¿tú siempre tuviste que ir también a la Yun o siempre...? Sí, señor. Cuando me licencié, en junio, me fui para Tenerife. Y estuve en Tenerife 2 años, trabajando en una fábrica. Y después vine para aquí, y de aquí fui para la Yun. Y primero antes de estando en el cuartel, fui así de Isne. Cuando la leo ese de los moros allá, me llevaron así de Isne. Y estuve allá 2 meses. Después volviste otra vez. Vine y después volví otra vez así de Isne a trabajar en el bloque que está, ¿sabes? Te iba a nombrar el bloque. El bloque, sí, el bloque. Sí, eso está en medio del mar. Y después por esos diablos, no sé cómo le dicen, digamos a tierra. Esto estaba al medio del mar allí, haciéndolo para llevar la mercancía. Por los barcos allí no podían atracarse, ¿no? En el bloque, en medio de la mar. Y después lo llevaban en cinta esa. No sé cómo le decían que decían, como si fuera una jaula, pero por cable, a tierra. Y después me vine para aquí, estuve aquí 1 año ahí arando y arrancando, ya con 60, 50, 40, 20 y 20... 20 y pico. 23 años. Estuve arrancando y después ya me fui para la Yun. Estuve en la Yun un par de años, para adentro, para el interior. Pues yo en la Yun trabajé poco, pero para adentro, para el interior tuve tiempo. Con nuestro Emilio y Camarilla. Y ahí aprendiste un poco también la construcción, porque después Sí, viniste sí. y te hiciste maestro albañil. Allí trabajaba de albañil en África. Y nuestro Emilio era encargado. Y los otros peones de la construcción. Y después aquí también. Sí, aquí también seguí después la construcción. Estuve en Playa Blanca, estuve con Ovidio, cuando se hizo el bar de la Zaranda, que era de Don Benito. Bueno, todo el tiempo, más obras por ahí que el diablo. ¿Cuántas obras has podido hacer tú, Eustaquio? Con Don Emilio y Don Domingo de León hicimos lo menos 20 colegios. Esos eran atravesados, ¿no? Eran duros. Eran duros. Eran duros. Pero yo quería más ver a Domingo de León caliente, cabreado, que a Emilio medio enfadado. Emilio medio serio, le tenía más miedo. Sí, Emilio se enfadaba poco, pero cuando se enfadaba había que tenerle miedo. Estrella, ¿qué más contamos de esta bonita, sobre todo de este bonito rincón de esta iglesia? Las fiestas, cuéntame algo de lo que eran las fiestas de los llanos, del Valle de Santa Inés, porque claro, casi son el mismo pueblo. Sí, como yo lo miro como que somos hermanos, como tengo raíces ahí y aquí. Para mí el Valle es como si fuera dos hermanos, 2 pueblos hermanos. Y así pues, nada. ¿Cómo eran las fiestas? Las fiestas del Las fiestas pues bastante sencillas, pero de un año a otro, casi no llegaba la fiesta. Se hacía tarde. Para estrenar un trajito, unos zapatitos o yo qué sé. Ahora, mira, en cuanto viene la fiesta y me doy cuenta, me despisto un poco y ya está la fiesta otra vez. Ahora ya, antes se le pasaba a uno el tiempo, pues yo qué sé, ahora es diferente.
¿Qué habían en la fiesta? ¿Ventorrillos, parrandas? No, no había mucho, había la función y después ir a pasear arriba en la carretera, paseando como tontas allí. Y nosotros con eso éramos felices. Digo yo por lo menos, yo qué sé. Pero sí, se veía que sí. Y había juventud, la verdad. En mi época había juventud. Después habían los casinos también, ¿no? Que también... Sí, el casino aquel de Juan Armas. De Juan Armas, no, de ellos allí. Y allí eran los bailes. Uy, allí venía al baile. ¿Quién? ¿El amigo que está aquí al lado? Ay, sí. ¿Y quería bailar con usted? Quería bailar conmigo y yo no quería. ¿Por qué? Lo voy a decir. ¿Y por qué le dijo que sí? ¿Por qué le dijo que sí entonces? ¿Por qué? Porque él no sabía bailar y yo me gustaba mucho el baile y tenía que estarlo arrastrando. Ay. Pero bueno, caí en la trampa. Cayó en la trampa. Cayó en la trampa, dice Eustaquio. Sí. 54 años. 54 años en la trampa. Yo no chique. Ya ven, qué alegría estar con Estrella y con Eustaquio aquí en el Pueblo Llano para empezar este programa de la Pionada. ¿Cómo eran esos casinos? Eustaquio, cuéntanos. ¿Esos bailes? Sí. Bueno, un almacén suyo, un almacén pequeño. Dos burras, una tabla y... Sí. Papá. No, tenía sus bancos, aquí ¿Sí? tenía... Sí. De fía no tenía sino sillas esas de cerrar. Pero aquí sí, aquí había bancos, toda la trasera del casino. Tenía bancos y había que pedirle permiso. Había que pedirle permiso a los padres para bailar con las hijas, ¿no? Bueno, a los padres no, pero a las madres sí. Bueno. Y no, ya los vamos. Mujeres, sea una pieza. Sí. No, ya los vamos, ya. Ya, muy buen día. Bueno, pues así surgió este matrimonio, como otros tantos que han surgido en la isla de Fuerteventura, en esos casinos donde las fiestas siempre estaban presentes. Y no sé, ¿qué más, Estrella, para acabar esta bonita entrevista? De los bailes muy poco tengo que contar porque mi madre siempre, yo nunca salí sola, mi madre iba conmigo, me llevaba, me traía. Y con mis hermanas también, no creo que era yo sola. Pero claro, cuando yo salí, pues mis hermanas ya habían cogido su camino. Y yo era feliz con eso. No se me ocurría salir sola con él, ni loca, ni con él ni con ninguno. No me extraña que tuviera miedo a salir con el amigo Eustaquio sola. Es que ni se me ocurría, eso no me pasó nunca por la mente, ¿no? Bueno, y vamos para acabar porque... en este pueblo la famosa luz de Mafasca se le llama la luz del M. Y bueno, tú no llegaste a ver la Estrella, pero tus padres sí cuentan que la vieron. Juraba y perjuraba que era verdad, que él la había visto. No sé qué es lo que él vio tan claro que él lo decía. Y yo me lo creía. Y nada, no sé. ¿Y Eustaquio, tú la llegaste a ver, Eustaquio? ¿Tú o para ti? Él sí veía la luz, digo, hay un en Bermeja y allá abajo en el Pino Gordo. ¿De un lado para otro? De un lado para otro. De un lado para otro saltaba. ¿Y tú crees que alguno encendía un mechón o algo? Yo ¿sí? creo que sí, casi seguro, que no era la luz esa que saltaba ahí. Pues yo no la vi nunca, ella andaba por ahí de noche, todos esos tableros, y yo nunca me salió. Dice que salía, que amenazaba a la gente, de cojo y te quemo. Tenían que verte salir y verte da un buen susto. Sí. Cuando eso no me asustaba nada. Tú no tenías miedo a nada, ¿no? O sea, que tú crees, Eustaquio, que eso encendía uno en un lado y otro en otro, el mechón, y eso era la luz de Mafasca. Esa era la luz de Mafasca. Porque tú, por mucho que anduviste todos esos tableros, nada. De noche de Tefía venía para aquí, de aquí iba para la Puyenta y camino de Tefía. Y yo nunca me salió luz ninguno. Pues nada, ya saben, unos sí, otros no. Esa es la historia de la luz de Mafasca. Lo que sí es verdad que apareció es una bonita amistad entre Estrella y Eustaquio. Y con esa amistad, con esa bonita amistad que surgió hace tantos años en el pueblo de Los Llanos, seguimos recorriendo este bonito pueblo, buscando más protagonistas y agradeciéndoles tanto a una como al otro que hayan estado aquí en este bonito pueblo. Ahora vamos a seguir buscando, como decíamos, más protagonistas en el pueblo de Los Llanos.
Los taros eran construcciones generalmente de forma troncocónica que se utilizaban como fresquera para conservar y curar los quesos principalmente. En estos taros era muy característico los mechinales, estos pequeños huecos que permitían la circulación del aire, y para mantener la temperatura óptima en el interior del mismo se embarraban las paredes de piedra con tierra y paja y la techadumbre se cubría de torta. Este pequeño taro vecinal, conocido como el taro de Nicasio, perdura milagrosamente en este pueblo y es un valor etnográfico que no deberíamos perder como símbolo del pasado de este pueblo. Las zonas mancomunales en Fuerteventura estuvieron dedicadas desde sus inicios al pastoreo y estaban cerca de la costa, donde la salinidad del ambiente hacía muy difícil el cultivo cerealista. Estos restos de pared en los Morros del Sol pudieran estar relacionados con la división de la zona mancomunal. Este límite marcaba en qué zonas podía pastar el ganado suelto de cualquier vecino y en cuáles estaba totalmente prohibido. Pues continuamos en el pueblo de Los Llanos, esta vez con un amigo, con Marcos Armas, aunque no es nacido aquí, sino en el Valle de Santa Inés. Toda la vida, o gran parte de su vida, la ha desarrollado en este pueblo. Don Marcos, bienvenido a La Pionada. Muy buena, muy buena. Bueno, naciste en el Valle de Santa Inés, viviste en las parcelas, después te viniste para Los Llanos. Me fueron para las parcelas y después ya mis tíos me trajeron para Los Llanos y aquí ha transcurrido toda mi vida. Hay que decir que antes era frecuente eso, cuando los tíos o un hermano de los padres no tenían hijos, pues se hacían cargo de la necesidad, porque en ese tiempo no se vivía muy bien porque por la cuestión económica. Y entonces mis tíos pues estaban solos, pues bueno, se encariñaron conmigo y me trajeron para arriba. ¿En qué trabajaban ellos? Entiendo que en el campo, ¿no? En el campo. Ellos vinieron me parece que vinieron el 22 de Las Palmas, ellos estuvieron en Las Palmas y ya se instalaron aquí, ellos vivieron siempre en el campo. Animales y sembrar. ¿Y tú ayudarles, no? Ayudarle, más bien estorbarle. Mientras fui chico, más bien estorbar. A arrancar, a arar, a hacer pajeros. Y a cuidar los animales. Ya que estamos, porque aunque hemos hablado de los pajeros en otros programas, cuéntanos, Marcos, cómo se hacía un pajero, cómo se empezaba, cómo se acababa. Pues el pajero se empezaba haciendo las pacas de paja. Bueno, primero la base de piedra. Primero la base de piedra, todo que era como un pedrado. Después se le echaban pajullos de tal y pues ya se pegaban a hacer los paquetes de paja se va, y en el centro echaban la paja de trigo, la molía en el centro y piedra. Todos los días le echaban un ruedo. Se hacía un ruedo, se dejaba que se apisonara y después al otro día. Bueno, no todos los días se podía. No todos los días, pero sí. Habiendo blandura, todos los días, porque las lajas que eso estaba apisonado.
Sí, hay que decir que había que esperar a la blandura, que el tiempo ayudara para que no se pusiera bronco. Para que no se pusiera bronco, para que fuera dentada. Y todas las ruedas de la, y todos los días dían levantando por un lado, dían poniendo las pacas de la, y venga, y es de ti. Y cada vez se iba quitando una piedra para que se fuera cerrando más. Y cae a una altura tal, lo subían parejo y después ya se iban quitando todos los días una piedra. ¿Y cómo se cerraba? Se cerraba con torta, ¿no? Se cerraba con torta. Y ahí no había quien entrara, no entraban ni ratones, torta ni... y granzones. No, ahí no está. Después la paja de trigo, cuando lo tenía, porque eso se usaba para guardar el grano, se hacía la galería, la paja de trigo la ibas escarbando, y hacía la galería. Se llenaba de grano, de cebado, trigo, lo que debía echar, pues volvía, se le echaba 2 o 3 huevos, le echaba la torta, y eso día misa, ahí no entraba, ahí no se picaba, ahí guardaba años. Sí, hay que decir que eran las neveras antiguas de los pueblos. Y recuerdas también, porque nos lo han comentado, de ver quesos, de guardar quesos dentro de los pajeros. Sí. Y en el cañizo, en la parte alta de las gallanías. Normalmente aquí en los pajeros no se llegaron, nosotros por ahí no se llegamos a guardar, pero sí en el cañizo, en la parte alta de la gallanía, en el techo de la gallanía, colgaba el cañizo, y allí estaba el queso de un año para otro. Sí, y allí se conservaba. Y allí se conservaba como... Recuerda, porque también nos han contado historias de robos de pajeros que ni se enteraba la gente a veces, ¿no? Cuando iban... Sí, a veces, no, aunque aquí pocas veces, aquí hay 3 vecinos. No habían amigos de los ajenos. Aquí no, sí habían, pero estaban concentrados de vecinos, y que te lo robaban. Eso se para las rosas que los dueños no estaban allí, y los medianeros salían porque tenían que salir en pocas muertas, tenían que salir a trabajar, y entonces, bueno, claro. Necesidad que caminaban con un pajero. Ahora aquí los pajeros casi siempre estaban del lado de las casas, igual que la era, pues nunca, aquí que yo sepa, eso no sucedió. ¿Recuerdas de la cobra, de hacer cobras de burros, de animales? Es que era el sistema que se trillaba. Se juntaban los animales de todo el pueblo. Se prestaban unos a otros. Y dían ayudar. Porque eso era a forma de horqueta. ¿Cuántos animales recuerdas de ver en la cobra? Pues, ¿cuántos animales? Por lo menos 10, 12. ¿Una cobra de 10, 12 animales? Cuando las eras grandes, 12, pero de 7, 8 animales, mayormente burros, casi siempre. Había veces que tenían un camello, también lo unían con vacas, trillaba. No siendo el trigo con trillo. Bueno, cuéntanos ya que estamos en la pionada, ¿cómo era ese trillo? Más, los niños se entretenían mucho subidos sobre el trillo, ¿no? Cuéntanos cómo se trillaba. Muchos paseos eché yo en el trillo, sentado allí, en vez de poner una piedra me ponían a mí y mi tío tocando los burros. De esas tengo yo mucho. También estuviste en la Piedracal, también, trabajando en la Piedracal. Sí, estuve en la Piedracal arrancando primero aquí en las tierras, después ya cogí unos años más y ya fui a trabajar a los camiones. ¿Con qué se arrancaba la Piedracal de los tableros? Con un pico y una barra. Una barra y venga, el pico que tal, les hacías el pegue y la barra. Y después, cuéntanos cómo se quemaba esa Piedracal. ¿Cuál era el proceso para quemar la Piedracal? La Piedracal ponían la Piedracal la partía, los hornetas a la que se hacía aquí por los alrededores, los hornitos, ¿no? Ya eso era otro sistema, ya eso tenía que cortar la leña, mayormente ulagas y matos. Tenía de varios metros el sótano, el horno eso que se ven por ahí, tenía un sótano de varios metros para abajo, eso lo llenaban
bien apisonado de lo que había, de matos, ulagas, lo que había. Lo que está, mayormente ulagas, porque era lo que había en ese tiempo, pues los matos son de poco tiempo para acá. Y se han quedado con Fuerteventura. Antes no había sino ulagas. Y eso se apisonaba bien. Después los expertos, los maestros, arquetaban a la parte abajo, porque toda la piedra esa... Había que colocarla bien. Había que colocarla porque como si se caía el arquete, ya los noquel quedaba condenado. Porque eso no lo volvían a meter mano, porque ¿quién coño le da vuelta a todo aquello? Eso era un fracaso. Como se caiga, un horno se fuera abajo. ¿Y cuántos días tenía que estar ardiendo el horno? 24 horas. Pegaban al oscurecer, toda la noche y de día, y después cerraba hasta que... Y esa cal, bueno, muchas se utilizaba lógicamente para los aljibes o las casas, pero se llevaba también para Puerto Cabras, entiendo, ¿no? No, esto por aquí se usaba para aquí. Por aquí. La de Puerto Cabras ya es el sistema de carbón. Sí, la industrial más. La industrial. Sí, porque aquí lo que hay son más bien caleras pequeñas, ¿no? Eso a la vez que arrancaban el horno estaba ardiendo siempre y lo iban cargando. Cama de piedra y cama de carbón. Y pues todos los días por la mañana se descargaba el horno, tú pegabas a jurgar por debajo, que no veas cosas. Ya me tocó a mí unas cuantas veces, el calor que salía, jurgando por debajo hasta que ya pegaba a salir la piedra no bien quemada. Entonces paraba y fuego, y aquellos días ardiendo frío, lo cargaba por arriba. Ya vemos, Marcos ha hecho de todo en el pueblo. O sea, y después estuve 20 años navegando en el cabotaje. Esa es otra. Cuéntanos, Marcos, en ese cabotaje que estuvo muchos años, pues el servicio que había, sí, para desplazar a la gente. Para desplazar entre islas y mercancías. Bueno, estuve en el Nicolás, estuve en el Cazón, estuve en los barcos de Antonio de Armas, los pequeños que tiene, estuve en los de Medina, que las dos compañías fuertes, Antonio de Armas y Medina, que se fue abajo y pues ya pegaron a comprar los barcos. Si no me equivoco, el Cazón llevaba mucha piedra cal, el Cazón. Yo lo vi siempre destinado a piedra, igual que Nicolás. Que el patrón era Pedro Morera, del barquito Corralejo. Ese era el patrón de Nicolás. ¿Y cuántos kilos cabían en un barco de esos? ¿Cuántas toneladas? Pues el Cazón 200 y pico toneladas, el Nicolás un poquito menos. Canola 100 y pico. ¿Para dónde se llevaba esa piedra? Mayormente para Tenerife. Y muchas veces los malos tiempos, cuando llevaba a veces la cal, el barco lo estremeciendo día, el agua se metía adentro, muchas veces llegamos ardiendo, la bodega ardiendo allá a Tenerife. O sea, que alguna vez te las viste y te las deseaste para llegar al destino, Marco. No, eso sí, pero eso es otra historia, un barco que se nos fue... Cuéntanos esa historia, ¿cómo fue eso? Eso fue, ya estamos en mercancía para África, y ya la piedra cal desapareció ¿África total. para dónde? Para la Yu y Villa Cisneros. Allá la piedra cal ya había desaparecido, entonces esta mercancía de África, todo lo que tuvo la colonia de África, la mercancía de los barcos de cabotaje. ¿Y qué pasó allí? Porque que bueno, esa primera no se sabe si fue una vía de agua, el barco nos dejó, todo el mundo nadando. ¿Se salvaron todos? Todos, por suerte, pero fue un milagro, ¿no? Pero tal, yo y uno de Gran Tarajal, que salimos juntos y quedamos, y bueno, ¿y ahora qué? Nos dice, ahora amarrarnos, estamos cortando mantas, porque el barco, la cubierta era de mantas, que llevaban mantas para África, que era mío. Y haciendo tiras para amarrarnos de un bidón, porque cogimos un bidón. Y cuando tira el otro para allá, para abajo, un palo, pues aquí hay un palo era el bote virado boba. Porque el bote, ¿saben que tiene la trinca? Que con la presión del agua revienta.
y entonces lo viramos, no nos dio para empezar los dos un bote como de aquí al coche mío, un bote y tal, y no nos dio para empezar, lo enderezamos, allí lo chiquemos, con las prisas, tiremos toda el agua, cuando nos dimos cuenta habíamos tirado hasta los medios de auxilio, pues nos quedamos sin nada. ¿Y allí estuvieron unas horas o hasta que vinieron Allí estábamos los dos y entonces pegamos a dar silbo. Y nos pegaron a contestar y pegaron los otros a venir. Unos estaban en el otro bote que ya habían salido del barco con él, pero otros estaban nadando y pegamos a dar silbos y entonces pegaron a contestar. Sí, estamos aquí, que estamos al bote. Y todos al ruido del silbo. Bueno, tuvo que ser un momento complicado, pero bueno, después alegre porque al final nadie falleció. Tuvimos 12 o 15 horas en el bote, desde la madrugada, fue de madrugada, el barco pegó a fallar a las 3 de la mañana, a las 5 ya nos dejó. Pues a aquella hora nos cogieron a las 5:30 de la tarde, nos cogieron cerca de la costa de Las Palmas. Y nosotros... Pues yo cogí a esa hora, a las 5, y hoy el de Gran Tarajal, cogimos el remo y hasta las 5 de la tarde no lo soltemos. Bueno, vaya historia para contar aquí en La Pionada. Por suerte, aquí está Marcos hoy, vivito y coleando. Por suerte lo viví, que fue fuerte. Oye, que yo llegué, después me acuerdo que era el Teruel y el Huesca de la Transmediterránea, y salí de Las Palmas para venir para aquí a ver a mi gente y el barco a hacer el tiño. Ya cuando me daba cuenta, ya estaba agarrado ya así, para que vean la impresión, no era nada, pero uno tenía la sensación. Claro, esa experiencia siempre queda grabada, Marcos, antes estuvimos hablando con Estrella y con Eustaquio de los bailes, de los salones. ¿Qué recuerdas tú de esa época, de joven, ¿no? De esa época, porque recuerdo, ya ellos te lo dirían, porque estuvimos mayormente Estrella, que era de aquí, porque era un año o más vieja que yo. Somos de la misma quinta, como lo otro que dice, y todos los bailes, aquí se pegaban, vinieron unas maestras ahí, pegaron, y tal, y se pegó cuando la sociedad, que era de cultura y recreo, la sociedad que la fundó. Recreativa y cultural. Recreativa se fundó un grupo aquí, Juan Armas, Pedro Cerdeña el viejo, Antonio el hijo, y tal, y tal, lo que después se fue abajo, pero antes se hacía en el baile en una casa que está para allí para atrás, también por detrás de la sociedad, y se hacía todos los fines de semana, que se hacía baile todos los fines de semana. Hay que decir que... Con una guitarra, siempre a tocar, pero tú la sacudías y todo el mundo bailando. Hubo una época alegre, que aquello fue bonito, ¿no? Y de ahí nació la sociedad también. Si no recuerdo mal, estoy hablando de memoria, año 1963, puede ser más o menos esa época. Y tú fuiste el socio número 13, creo, ¿eh? El número 13, fui de los fundadores. Vamos a ir viendo imágenes de ese socio número 13, en aquella época jovencito, siempre enchaquetado, Marcos. 18 años, 19 años, 18. ¿Y qué hacían en la sociedad? ¿Qué es lo que se hacía ese grupo de personas que trabajaron por el pueblo, como lo siguen trabajando ahora los descendientes? Porque la actividad así cultural, pues habían poco, pero en la zona de recreo sí, se hacían bailes, ya con orquesta, y está con orquesta lo que había antes, de timple, guitarra, violín. No se pagaba por entrar en los salones. Pues ya de último sí se pegó a cobrar. Y ese dinero lo cogía la sociedad. Había que pagar a los músicos. Me acuerdo de los Angelitos de Gran Tarajal, Tito Gil. Eso había que pagar. ¿Qué más grupos recuerdas tú de venir aquí? Y Bollo, el que murió ahí más atrás, hace 2 años, que también que era profesor. ¿Alguna orquesta que recuerdes así que venía de fuera nunca, no? De fuera nunca, las del pueblo, las de Fuerteventura.
era las parcelas que era guitarra y violín, Bernardo Montserrat, que era el jefe, y aquí los angelitos que eran Tarajal, Tito Gil y Bollo, ¿cómo es? Gregorio. Bollo Hormiga. Bollo con los Gregorio Hormiga ahí. Gregorio Hormiga. Ese son las únicas orquestas que había. Hay que decir que antes uno de los instrumentos más característicos de las parrandas o de los bailes era el violín. Era el violín, un tiempo que era el violín. El que cantaba, el que llevaba siempre la voz cantante, el instrumento que llevaba la voz cantante era el violín. Y eso ha ido desapareciendo, bueno, o prácticamente desaparecido. Ya estaba. Y normalmente por aquí, famoso, estaba Bernardo, estaba ese en la antigua, Valeriano, estaba uno en la antigua, y habían 2 o 3. No sé si para allá para el sur había otro, no había más. Eran pocos los que tocaban bien el violín. Y que eran siempre la voz cantante de los 3 que se juntaban, o 4 en la orquesta, era la voz cantante era el violín. Pues vamos a aprovechar la pionada porque siempre estamos reivindicando pues esas tradiciones, esa cultura para hacer un llamamiento también a las instituciones o a personas particulares que quieran volver a introducir el violín en las parrandas. Al final es un instrumento histórico que siempre estuvo presente en esos actos, ¿no? de las fiestas y de las parrandas, ¿no? Y sí, debe estar, aunque ya está cogiendo su auge mayormente en las universidades y las grandes, está cogiendo auge otra vez, pero a nivel de orquesta, de orquesta bailable, el violín todavía está como el otro que dice muerto. Sí, la verdad que es una pena, es una pena. Una cosa, Marcos, todo el mundo tenía su ganadito también aquí, ¿no? Entiendo que siempre había unas cabritas y tú 6, recuerdas 7, también... 8, 6, 7, 8, 10, eso lo tenía toda la casa. Para la leche, para el queso. Para la leche y el queso de la casa. Y cuando sobraba se vendía el puñito queso para poder comprar arroz y el azúcar. ¿Y recuerdas ir a Pañaja, al Mancomún? También o tú no, tú más bien era de... Nosotros no lo usamos. Mi padre sí iba siempre. Hay restos de la zona que era Mancomún, en los Morros del Sol y toda esa zona. Mancomún era todo, que pues eso cambió, pero eso era un Mancomún. De arriba de los filos hasta la costa, ¿no? Claro, de arriba de los filos hasta la costa. ¿Y recuerdas que tu padre sí se cuidó el ganado en esa zona? Sí cuidó el ganado, y tú cabrón en la costa, porque casi siempre todos los vecinos, eso era dirigido por los 4 ganaderos grandes que había, pero mayormente casi todas las casas tenían 2 machos, 3, 4 que los iban sacando, y para la fiesta los veían a la costa y los traían. Uh-huh. Para la carne de la fiesta, que era... ¿Al puchero? Para el puchero. Pero eso lo usaba todo el mundo. Pero ese era un Mancomún. Porque hay mucha gente que los pucheros se hacían de diferentes formas. ¿Qué se le ponía al puchero? ¿Qué recuerdas tú de que se le ponía al puchero de aquí en los llanos? En los llanos, que se le ponía al puchero, yo recuerdo porque yo soy uno de los que hacen el puchero ya muchos años. ¿Cómo hacías tú el puchero, Omar? Pues primero era garbanzo, que ya los tenía el día anterior, los tenía de remojo, echaba la partida de la carne de cabra, se la echaba adentro, le echaba las prevenciones, cebolla, pues eso lo le mandaba fuego y tal, con el agua que le ibas a echar, con el agua que llevaba, marcaba ya lo tenías marcado por tanta agua. Y cuando el garbanzo estaba guisado, ya lo catabas con una cuchara de madera, porque si no, cuando el garbanzo estaba ya guisado, cogías el cucharón de hierro, lo metías, el garbanzo no se deshacía. Uh-huh. Ya le podías dar fuego que el garbanzo se mantenía entero, que es el truco que mucha gente no lo sabe. Y después se le iban echando las verduras, las papas, calabaza, calabacino, papa, zanahoria, y eso se iba concentrando todo y se hacía todo junto.
Yo no sé si recuerdo, también había gente que le echaba pera al puchero. El de aquí siempre se le echó pera. La pera sanjuanera, no toda pera, no agua ni nada, sino la pera que mayormente hoy le echan la que viene de fuera, la dura, pero antes aquí se usaba la que le decían la sanjuanera, la medianita, pera medianita que se daba por aquí, esa era la buena para el puchero. ¿Cómo sabía un puchero eso? Y después de una fiesta más todavía. Una fiesta... Sobre todo la sopa. La sopa sí, la sopa allá se hacían con el agua del puchero y se echaba para otro, pero primero se hacían las prevenciones igual, la carne cebosa para no echarse al puchero, la metía en el caldero de la sopa. Eso le daba fuego, tal, y después mezclaba, que era el gusto de la verdura, del agua del puchero, se la quitaba y la echaba en la sopa. Y aquello me parecía, eso era gloria. Pues con este buen sabor de boca, nunca mejor dicho, de cómo se hacía un puchero, y dándole las gracias al amigo Marcos Armas que haya estado aquí en el programa La Pioná. Seguimos buscando más protagonistas en el pueblo de los Llanos de la Concepción. Los pozos son excavaciones verticales en el suelo, donde con mucho esfuerzo se profundizaba hasta encontrar el nivel freático del agua. A finales del siglo XIX, las técnicas de bombeo de los pozos se transforman radicalmente con la aparición del rotor multipala tipo americano, o llamado comúnmente molino de Chicago. Estos rotores multipalas solo podían establecerse en zonas con ciertos vientos regulares, mostrando ciertas limitaciones en cuanto al volumen de agua elevado, y la altura máxima de bombeo serían de unos 40 metros aproximadamente. Se trata de un rotor de 4 o 5 metros de diámetro, cuyas palas eran por primera vez metálicas, con una capacidad para bombear agua de unos 150 litros por minuto, duplicando así la eficacia con respecto a los antiguos modelos de pala de madera y de vela. Su fácil manejo y mantenimiento, mucho más sencillo que los antiguos, hicieron que estos se extendieran muy rápidamente por toda la isla de Fuerteventura. Seguimos recorriendo el pueblo de los Llanos y, como siempre, en el programa de La Pioná no pueden faltar las asociaciones vecinales. Y en este caso nos encontramos con dos miembros de la asociación Morros del Sol, del pueblo de los Llanos, de la Concepción. El amigo Juan Carlos Cerdeña, bienvenido a La Pioná, Juan Carlos. Muchas gracias por estar aquí. Y un joven, Cristian Brito, también de la asociación. Bienvenido también a La Pioná. Buenos días. Bueno, pues Juan Carlos, nos encontramos en un rincón de una de las casas más antiguas, eso seguro, del pueblo de los Llanos. Cuéntanos un poquito antes de entrar en materia del movimiento vecinal. ¿Qué es esta casa? ¿De quién era? Cuéntanos un poquito la historia de esta bonita casa. Bueno, la casa originalmente era un señor del Almacio que se llamaba José Vera. La adquirió mi padre en el año 80. Y esto, donde estamos ahora, es lo que se conoce como la zona de las Majadías de arriba.
era la finca de Pedro Cerdeña, que aprovecho de decir que también fue el primer presidente de la Asociación de Vecinos de los Llanos. Y era una finca muy conocida porque en los años, yo me acuerdo pequeño, en los años 70, 80 llegó a tener 15.000 matas de parra. Y todo el mundo decía, las parras de Pedro Cerdeña, las parras de Pedro Cerdeña. Es una finca muy, muy conocida. Y la casa, como dices tú, siempre se ha dicho que es una de las casas más antiguas del pueblo. De hecho, una habitación que tenemos aquí, mis abuelos recuerdan que se hacían verbenas, lo que eran bailes de cuerdas, se hacían en esa habitación. Y la piedra de la casa se sacó de un hoyo que hay un poco más abajo en la finca. Lo que ellos le decían la higuera del pozo. Al final mi abuelo terminó plantando una higuera ahí. Había una parra que se dice que, bueno, terminó secándose por la falta de agua, pero se dice que era una de las parras más antiguas que había en Fuerteventura. Qué pena no haber perdido esa cepa, ¿no? Esa bonita parra, ¿no? Es una pena que se perdiera. Es una parra que solo había aquí, en la zona del Mashuelo, que fue la otra que apareció. Y esta terminó, por desgracia, terminó secándose. El Mashuelo, vamos a saludar ya que estamos a Tero Brito, el amigo Tero Brito que tiene la finca en el Mashuelo y que siempre está deseando que llueva, siempre que está deseando que llueva como todos en esta isla. Bueno, Cristian, 4 años, si no me equivoco, en la Asociación de Vecinos, o 5, no me acuerdo bien, en el 2019 creo que empezaron. Bueno, ¿qué tal la experiencia? ¿Qué tal en esta andadura? Corta de momento, pero bueno, ¿qué tal en estos años que encima ha cuadrado con la pandemia? Es decir, que ha sido una época difícil para todos, pero bueno, ¿qué tal la experiencia de estar en una asociación de vecinos, una persona joven como tú? Bueno, de momento bien, vamos bien. Siempre he colaborado con la asociación de vecinos, con la iglesia también colaboro y de momento vamos bien. ¿Y qué actividades están desarrollando ahora en el Centro Cultural, de Los Llanos? Ahora mismo no tenemos nada, actualmente no tenemos nada. El año pasado tuvimos un proyecto de la biblioteca, renovamos la biblioteca, hicimos un proyectito todo el año sobre cuentacuentos y tal, y este año no tenemos nada. Tuvimos cursos de artesanía, del Cabildo, y de momento vamos bien. Los cursos de artesanía, entiendo que de palma, con lito, ¿qué tal se desarrollaron? ¿Buena asistencia de la gente? Bastante bien. Tanto el de palma con lito como el de restauración de muebles tuvo una aceptación fenomenal. Ya que hablas de muebles y de la restauración, el año pasado hicieron una feria, la Feria Vintage, por primera vez, que fue todo un éxito y que este año me imagino que volveremos a verla, ¿no?, en el pueblo de Los Llanos. Sí, este año repetimos otra vez, ya que nos encantó y fue una pasada de asistencia que tuvimos, la gente muy emocionada con las partes que hicimos, pues hicimos en plan especie de una casa y la gente muy emocionada y felicitándonos y la gente muy contenta. Sí, la verdad que fue una experiencia bonita, ¿verdad, Juan Carlos? De meterse en un acto como ese o una feria como esa lleva muchísimo trabajo detrás, obviamente. Lo que pasa es que uno llega allí y ve aquello y piensa que eso se hace en un ratito, pero eso lleva mucho trabajo, ¿verdad, Juan Carlos? Lleva mucho trabajo y sobre todo, yo digo que lo más que conseguimos en la feria el año pasado fue rescatar las cosas que estaban olvidadas en los garajes. Eso fue lo más que nos llenó a nosotros, de verdad. Porque la gente decía, no, pero si yo tengo un trillo, y yo tengo un coche viejo no sé qué, yo tengo una moto que no sé cuánto, y el otro tenía un lebrillo. Y cosas que incluso, yo digo que somos una asociación que siempre saca pecho de tener gente joven como Cristian, o Bea, o Daniel, que son de la gente joven, y cosas que ellos ni siquiera conocían, a lo mejor no habían visto nunca en esas antigüedades. Nosotros, ya somos un poco más viejos, las hemos visto, y la verdad que la feria fue un exitazo y esperamos que este año se pueda repetir. ¿Alguna novedad vamos a tener en esa feria? ¿Algún adelanto de alguna novedad que con respecto a la del año pasado? Novedad poca. Las antigüedades son las antigüedades. Es verdad que este año la importancia del agua en Fuerteventura, lo que nos decías que Tero siempre está diciendo que tenía que llover, ¿no? Y este año queríamos centrarnos un poco en lo que era el agua, lo que fue la importancia del agua en Fuerteventura, toda esa zona, todo eso que iban a los pozos a cargar agua. La cultura del agua. La cultura del agua, exacto. Lo importante que era el agua en Fuerteventura, pues este año queríamos enfocar la feria un poquito hacia ahí. Bueno, nosotros desde la Asociación de Vecinos IGEI hicimos un documental muy bonito de la cultura del agua. Es un tema fascinante y en esta isla, imagínate, ¿no? Cada gota tenía que aprovecharse, ¿no? Y bueno, siempre es bonito que tengan ese tema como tema central de la feria. Pero bueno, también me imagino que también hay gente que el año pasado estuvieron por aquí que también quieren participar, ¿no? A lo mejor gente que incluso se dedica a la venta de antigüedades y demás. Exacto, hay gente que se dedica de forma profesional a la venta de antigüedades y este año se han interesado por nosotros hemos dicho que sí, y ver cómo va a salir, si finalmente puede salir, y enfocarla a eso, a que no se pierdan las costumbres, ¿no? La feria nuestra tiene un nombre muy bonito que es Recuerdos del Pasado,
y no hace falta que es un pasado muy, muy lejano, ¿no? Yo digo, los que somos de la edad nuestra, sí, recordamos, a lo mejor no cargando agua en un burro, pero sí recordamos muchas de las cosas que había y que no se pueden perder. Cristian, vamos a recordar un poquito así las imágenes de aquella feria del Vintage, o la feria que estábamos hablando con Juan Carlos. Teníamos una parte que era lo que era una casa, el interior de una casa. ¿Qué más partes tenía aquella feria? Tenemos partes de la agricultura, que el año pasado fue... este año queremos hacerlo al agua, el año pasado fue la agricultura. Tuvimos también exposición de coches antiguos, alguna moto también tuvimos antigua. Fotos también. Y fotos también, fotos que nos han cedido gente del pueblo. También tuvimos una parte de documentación, como las cartillas de razonamiento, los libros de familia, las tarjetas de las comuniones de aquella época, y poco más fue nuestra feria. Bueno, han hecho, también es un pueblo que realiza pionaz de vez en cuando también. Creo que lo último que hicieron es un poco rehabilitar lo que es la cruz, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo fue esa experiencia y otras que han tenido con esas pionaz también que realizan en el pueblo. Sí, nosotros rehabilitamos la crucita, que se llamaba así, gracias al ayuntamiento que nos ayudó. Fue lo que nosotros prácticamente más grande hemos hecho, de reconstruir. De etnografía, sí. Exacto. Es verdad que siempre se decía, nosotros antes salíamos con la romería desde ahí abajo, de la crucita, pero la crucita no estaba por ningún lado. Entonces la recuperamos. Sí es verdad que hay varios cuentos de esa crucita, no se sabe si era que alguien falleció o si es cuando venían a enterrar a Betancuria, en plan de descansadero, no se sabe muy bien. Pero nosotros quisimos recuperarla. Bueno, habrá que seguir investigando, a lo mejor hay algún documento antiguo que la cite, pero bueno, generalmente eran zonas de descanso, donde cuando se llevaba al fallecido, en este caso a la villa, ¿no? Sí, parece ser que, según nos comentaba Marcos Armas, que siempre hemos dicho que es una enciclopedia abierta, un vecino aquí del pueblo. Entrevistado por el programa La Pionera. Marcos nos decía que era el lugar de descanso, porque era el punto donde se veía la iglesia de los Llanos. Parece ser que los descansaderos tenías que ver la iglesia del pueblo hacia donde iba, y justo ese punto es donde descansaban cuando venían del norte de algún fallecido hacia Valle Santo Inés o hacia Betancur. Es verdad lo que decía Cristian, originalmente se conocía por la crucita, creo que hace como unos 40 años que estaba perdida la crucita, y nosotros pues intentamos, no está en el sitio original, porque las modificaciones de caminos y demás que han habido, pero creo que está a unos 30 metros de lo que era el sitio original, y lo que hemos querido es que la historia del pueblo pues no se pierda. Hombre, eso es fundamental, y para eso tenemos este programa, para intentar recuperar todo ese patrimonio que desgraciadamente se ha ido perdiendo. Estuvimos grabando hace un ratito también el taro de Nicasio, también una preciosidad, Cristian, que tenemos que también seguir luchando por recuperarlo. Obviamente es una finca privada, pero hay que intentar desde la asociación o de alguna forma, pues intentar recuperar ese precioso taro también que si no se rehabilita, pues poco a poco se irá cayendo y desgraciadamente pues pasará como muchas cosas en los pueblos, ¿no?, que irán desapareciendo, ¿no? Sí, el problema es eso, que claro, estar en una finca privada pues es más difícil, la familia pues no sé si ambos no quieren restaurarlo o tal, la verdad que no sé ni a quién le tocó tal, pero sí es verdad que si las cosas no se restauran, la historia se pierde, que es lo más importante de todos los pueblos. ¿Qué podemos hacer para recuperar ese tipo de patrimonio, Juan Carlos? Nosotros llevamos luchando con el patrimonio, con los molinos. Tenemos 2 molinos, tenemos el puente original, que es el puente que había en la antigua carretera de los Llanos, tenemos 2 hornos de cal, incluso hay un aljibe que es en costa, creo que es de los años 50, que hoy en día está perdida también, que era la que abastecía de agua en aquel momento al pueblo. Parece que hay un poco de dejadez en eso, ¿no? El taro, por ejemplo, se ha caído, que puede estar en una propiedad privada, sí, pero hace una antigüedad también pues hay que conservarla y que no se pierda, ¿no? Es difícil porque la verdad que es complicado, pero bueno, nosotros intentarlo lo intentamos, hemos pataleado delante de todo el mundo y poco a poco a ver si esto mismo de inventarnos esta feria de antigüedades puede echarnos una mano a que no se pierda lo nuestro, ¿no? Sí, además yo creo que es patrimonio, el taro es patrimonio de este pueblo
y estoy seguro que si se habla desde las instituciones o incluso desde la asociación de vecinos, a lo mejor con esos propietarios, si a ellos no creo que les importe restaurarlo, aunque esté dentro de su finca, pero es importante obviamente recuperar como se recuperó o no se dejó que se tirara con una lucha vecinal el famoso puente de los Llanos. Exacto. El puente de la carretera, pues los vecinos del pueblo se unieron, las historias de siempre, ¿no? Ya no se usa, se tira. Pues no, el puente está ahí, hay que conservarlo. Habrá que restaurarlo porque también es verdad que el tiempo pues pasa para todo y no es que esté en muy malas condiciones, pero sí necesita ya una restauración. Cristian, cuando hacen esas pionadas, ¿participa la gente o siempre cuesta que la gente se involucre en actividades para el pueblo? Nosotros tenemos un problema en este pueblo, que la gente es de poco participar, exceptuando cuando hay un baile. Si hay una verbena, la gente parece que estamos un baile que venir a ayudar al pueblo. Pero bueno, sí, cuando hicimos la campaña de limpieza el año pasado creo que fue, sí tuvimos una buena aceptación. Nos juntamos la gente del pueblo, después hicimos un tenderete y pasamos un sábado muy bien, la verdad. A lo mejor es más fácil, Juan Carlos, que vengan a trabajar y después desmontarle la fiesta, ¿no? No, yo siempre digo lo mismo, mira, cualquier actividad que tú quieras hacer, tienes que hacerla un poco lúdica para que la gente participe, ¿no? Tú lo sabes igual que yo, que en las asociaciones es así, porque a lo mejor tú llamas a rozar mato o a limpiar hierba tal, y la gente, no, pues eso no, pues hay que hacerlo de forma lúdica y sobre todo a enfocarlo a la gente joven, a los niños. A lo mejor la gente mayor ya te dice, pues yo estoy viejo para eso, yo no tengo tiempo. Pues lo que hay que recuperar a la gente joven. Yo digo que nosotros hemos conseguido que somos 11 en el grupo, y apenas viejos como yo somos 3 o 4. El resto son gente joven y eso de verdad que eso te ayuda un montón. Sí que es verdad que ya que hablas de la gente mayor, de más edad, lo que sí es importante es recuperar todas esas vivencias de esa gente y tenerlo quizás todo eso archivado en documentos, ¿no? Para que no se pierda precisamente todo el saber que tiene esta gente mayor del pueblo, ¿no, Cristian? Sí, porque una vez que la gente del pueblo se nos va, pues eso se pierde. Y que claro que es bueno que nos cuenten cuentos, porque hay muchos vecinos que nos hacen cuentos de cómo eran los bailes antes, cómo eran las fiestas en el pueblo, se juntaban para limpiar la iglesia, para pintarla, que por lo visto los jóvenes pintaban arriba y los mayores pintaban abajo, que no se subían a las escaleras. Y eso es bueno siempre tenerlo, como dices tú, archivado, recogido, porque se va la gente y se pierde la historia. ¿Alguna historia de este pueblo, Juan Carlos, que no se sepa tanto, o que podamos contar, o que quiere la Asociación de Vecinos intentar pues ver cómo ocurrió? ¿Recuerdas alguna? O sea, muchas veces había muchos pleitos. Hombre, es verdad que tradicionalmente, sabes que la gente del pueblo de Los Llanos y del pueblo del Valle de Santa Inés no se llevaban bien, ¿eh? Como casi todos los vecinos. Como casi todos los vecinos, sí. Nos han contado a nosotros que la iglesia de Los Llanos vino a partir de un pleito en el Valle de Santa Inés, que parece ser que la gente de Los Llanos no estaba bien mirada arriba. Eso nos contaba Marcos Armas y decidieron hacer la iglesia de Los Llanos. Eso yo no puedo decirte si es verdad o no, pero sí es verdad que siempre ha habido ese pique sano entre los vecinos de arriba del valle y nosotros. Hay una zona muy bonita también que que hemos grabado, que es la zona del Mancomún, las paredes que dividían la zona del Mancomún. Que gracias a Paco Cerdeña, el otro día estuve en una charla en esos Morros del Sol, se ve perfectamente, hombre, se ha debido deteriorar o mover como se movía muchas veces antes, buscando ampliar unas zonas a otras, pero ahí está viendo pasar el tiempo una actividad como era las zonas mancomunadas para el ganado, que también es importante también que la gente sepa esa historia, ¿no? de lo que fue también Fuerteventura entera, las zonas de costa, ¿no? Claro, yo creo que si no todo, yo recuerdo que mis abuelos tenían cabras en la costa. La pared, como dices tú, es verdad que originalmente, a día de hoy, está casi perdida, pero sí recuerdo de yo pequeño que recuerdo ir a alguna apañada y que marcaban las cabras, les hacían los cortes aquí en las orejas. No, ya, eso me imagino que las marcas de mis abuelos se habrán perdido, pero sí recuerdo de pequeño de que eso se usaba mucho y muchísima gente de aquí del pueblo, ganaderos grandes, como podía ser Domingos Peña, tenían su ganado ahí atrás. Es una pena que ese tipo de tradiciones se pierdan, ¿no? Bueno, y para hablar un poquito más de las reivindicaciones de la Asociación Vecinal Morros del Sol, Cristian,
bueno, qué problemas o qué ayuda solicitan así urgente o a medio plazo de las instituciones de Fuerteventura. Bueno, nosotros así, por decirte, lo más urgente es el molino. El molino tiene unas parrotas, el molino de Diego, y nosotros ya se lo hemos hecho saber al Cabildo y por lo que veo no han podido, o no han querido, o no nos han hecho caso, pero es que el molino se partió una aspa hace unos años, creo que como 3, 4 años creo que fue. Sí, lo hacemos corriendo, que eso, hombre, es patrimonio, que tal, no se ha movido una piedra. Y bueno, de resto, pues lo típico de todos los pueblos, asfaltado, alumbrado, presencia de la policía, que no tenemos presencia mucha en este pueblo, y poco más. Juan Carlos, ¿alguna cosita que dejemos en el tintero? Tú como presidente de la asociación. Yo creo que es lo que dice Cristian, importantísimo, llevamos 4 años que vamos en la asociación luchando con el tema del patrimonio. Y lo que dice él del molino, lo hemos dicho por activa y por pasiva, que tiene unas parrotas. Somos senderos a la peña, pasa muchísima gente caminando por aquí. Te puede sorprender que un sábado o un domingo en la plaza de la iglesia a veces decimos, oye, ¿hay una celebración? No hay ninguna celebración. Te pueden haber 12, 15 coches de gente que sale a caminar. Muchas veces dejan los coches aquí, presa de los molinos. Incluso se ha puesto muy de moda irte caminando de los llanos a la playa del Valle. Entonces hay que cuidar el pueblo, hay que cuidar el patrimonio, hay que cuidar la iglesia, hay que cuidar ese puente, los molinos. Tenemos 2 molinos que están descuidados. Entonces yo pienso también que el principal, aparte de todos los problemas de seguridad, de limpieza que tenemos todos los pueblos, el patrimonio no se puede perder. Bueno, pues yo creo que mejor forma de acabar esta entrevista es reivindicando eso, lo que dice Juan Carlos, lo que dice Cristian. El patrimonio hay que recuperarlo como sea. A nivel institucional hay que intentar poner todos los medios posibles para mantenerlo o para recuperarlo. Y bueno, pues quizás con ese llamamiento, Juan Carlos, y agradeciendo que nos hayan atendido, tanto tú como Cristian en La Pionà, pues seguimos recorriendo el bonito pueblo de los Llanos de la Concepción. Pues para terminar el programa de La Pionà de hoy, aquí en los Llanos de la Concepción, hemos vuelto a traer al amigo Marcos Armas a este lugar tan emblemático, recuperado por la Asociación de Vecinos, donde trabajó el Ayuntamiento de Puerto Rosario, y el amigo Marcos también. Bueno, Marcos, ¿qué era este lugar? Era un descansadero para cuando llegaban... De los viejos. Porque escrito no hay nada, según la información de viejo a viejo, eso era un descansadero. Porque antes el único cementerio que había es el de Ventancuria. Y todos los enterrados los transportaban en camellos y animales para la villa. Y entonces eso era un descansadero. Había unas libres ahí cerca, donde le daban agua al animal que venía con ellos y ellos caminaban. Descansaban y caminaban. Hay que decir que este es un lugar, como bien decíamos, que la Asociación de Vecinos ha recuperado, como también hay que hacer mención especial a los velorios. Eran, cuando nacía un niño, se velaba por él para que todo saliera bien durante las primeras 24 horas, porque antes la mortalidad en las primeras horas era muy grande, ¿no? Era crítica, y entonces la gente acostumbraba a juntarse y pues lo tomaban como una fiesta. Después de que terminara el final era como una fiesta. ¿Y qué se hacía en esos velorios? El niño vivito y coleando con la madre.
y la demás gente alrededor en el salón, sentados alrededor como se sentaban antes en las casas, en los bailes que se hacían en la casa, se ponía una viga, tablones para que la gente se sentara y el centro de la habitación era el baile. Pues en las casas estas donde yo hacía el baile, el niño en un rincón donde tenían la cama y la madre acostados los dos. Y la gente allí en juegos silenciosos, ¿no? Juegos al anillo y varios juegos. Yo me acuerdo del juego del anillo. Cuéntanos cómo era el juego del anillo. El juego del anillo era coger una prenda, un anillo y ir pasando por las manos de la gente que estaba chiquillos y no tan chiquillos y jóvenes. Porque se lo usaban ya, bueno, pero más bien en edad de noviazgo y tal, se usaba mucho y entonces ibas pasando por las manos de ellos y cuando llegabas a una chica que te gustaba o chico, soltabas el anillo. Y esa persona tenía que volver, es la que salía otra vez a seguir el juego. Y tú te quedabas esperando a ver si de verdad te elegía a ti. y así no continuaba. Si te elegía a ti, se apartaban del juego y seguía el juego con los demás. Pues mira, pues con ese bonito juego, en aquellos velorios donde se velaba al recién nacido, en esas horas críticas en las que bueno, pues todo el pueblo se reunía para darle suerte a esa madre y a esos padres y a ese niño, dándole las gracias nuevamente al amigo Marcos Armas, porque es un libro abierto en sabiduría. Nos despedimos el programa La Pionada y nos vemos dentro de 15 días en otro pueblo de la isla de Fuerteventura. Con mis trajes de pioná, tras las labores bien hechas. Si no es por la mano amiga, se perdía la cosecha.